Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Alejandra Juárez Sandoval, perteneciente al sexto semestre, Grupo A, de la Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Durante este video abordaremos el tema de exploración a pacientes sospechosos de hombro doloroso. Este tema corresponde a la materia de fisioterapia en reumatología, traumatología y ortopedia, a cargo del docente y licenciado en fisioterapia Edgar Alfonso García Zarazúa. Para comprender apropiadamente este tema, es importante hacer un recuento de las estructuras anatómicas que componen al hombro. El hombro, a grosso modo, es aquella estructura que une a la extremidad superior al tronco y además permite que ésta tenga movimientos que le hagan funcional. El hombro humano está catalogado como la articulación más móvil del cuerpo humano, pero también la más inestable. Las estructuras óseas que componen al hombro se pueden dividir en un total de 5, las cuales son húmero, clavícula, escápula, esternón y acromion. El complejo articular del hombro está formado por un total de 5 articulaciones, que podemos subdividir en 3 verdaderas y 2 falsas. Las verdaderas corresponden a la acromioclavicular, que es la unión del acromion y la clavícula, la esternocostoclavicular, que es la unión del esternón con la clavícula, y la escapulotorácica, que es la unión de la escápula con las costillas, y las 2 falsas que corresponden a la glenohumeral, que es la unión de la cavidad glenoidea con el húmero, y la subdeltoidea, que está formada por el músculo deltoides y la cabeza del húmero, además de estar recubierta por el músculo supraespinoso. Al igual tenemos la musculatura propia del hombro. Estos músculos estarán inervados en su mayoría por ramas del plexo braquial. Entre los músculos del hombro distinguimos 4 grupos, que es el anterior, medial, posterior y lateral. Dentro del grupo muscular anterior, perteneciente al plano profundo, podemos encontrar al músculo subclavio, que se encuentra situado al inferior de la clavícula. Su función es hacer descender la clavícula y el hombro, o si toma su punto fijo en la clavícula, eleva la primera costilla, actuando como un músculo inspirador. También encontramos al músculo pectoral menor, que está situado al inferior del músculo subclavio, del cual queda separado por un espacio triangular de base medial denominado espacio clavipectoral. Su función es hacer descender al hombro y también actúa como un elevador de las costillas, o sea que es un músculo inspirador. Después tenemos al grupo muscular anterior, plano superficial, en el cual solo podemos encontrar un músculo, el cual es el pectoral mayor. Este se extiende desde el tórax hasta el húmero y cubre el plano muscular subyacente formado por los músculos subclavio y pectoral menor. Su función es aductor y rotador medial del brazo. Si su punto fijo está en el húmero, el músculo eleva al tórax y por lo tanto al cuerpo entero. También tenemos el grupo muscular medial. En él podemos encontrar 2 músculos. El primero es el músculo serrato anterior. Su función es mantener la escápula aplicada contra el tórax y cuando se contrae y mantiene su punto fijo en la pared torácica, desplaza a la escápula anterior y lateralmente, imprimiéndole un movimiento de rotación que desplaza superiormente el ángulo lateral de la escápula y el muñón del hombro. El segundo músculo del grupo medial muscular es el deltoides. Su función es abducir el brazo. Esto ocurre cuando los fascículos anteriores se contraen por separado y dirigen el brazo hacia anterior y medialmente. Los fascículos posteriores traccionarán el brazo de lateral y posteriormente. El otro grupo muscular es el posterior. A este pertenecen 6 músculos. El primero es el músculo subescapular. Su función es producir la rotación medial del brazo y contribuye a mantener en contacto la superficie articular de la articulación del hombro. El segundo es el músculo supraespinoso, cuya función es elevar el brazo desplazándolo lateralmente. Es abductor y actúa como ligamento activo de la articulación del hombro.
El tercer músculo es el infraespinoso. Este tiene la función de rotador lateral y abductor del brazo. También contribuye a mantener en contacto las superficies articulares del hombro. El cuarto músculo es el redondo menor. Este también tiene la misma función de rotador lateral y abductor del brazo y también contribuye a mantener en contacto las superficies articulares del hombro. El quinto músculo de este grupo es el redondo mayor. Este es un rotador medial y sobre todo aductor del brazo. Cuando el húmero es el punto fijo, eleva el ángulo inferior de la escápula y el hombro. Y el sexto músculo perteneciente a este grupo es el dorsal ancho. Sus principales funciones son la aproximación, extensión y rotación interna del brazo, así como la potente depresión de la cintura escapular. A su vez, este eleva el tronco y las últimas 4 costillas cuando toma como punto fijo el brazo. Ya habiendo visto toda la anatomía del hombro, vamos a definir lo que es el síndrome de hombro doloroso. Este es un conjunto de signos y síntomas que comprende un grupo heterogéneo de diagnósticos, que incluyen alteraciones de músculos, tendones, nervios, vainas tendinosas, síndromes de atrapamiento nervioso, alteraciones articulares y neuromusculares. El dolor de hombro no es un diagnóstico como tal específico, y por esta razón es considerado como un síndrome, ya que su etiología es diversa y se clasifica de acuerdo a la localización de la lesión. Dentro de las generalidades de esta patología, podemos encontrar que aproximadamente el 10% de la población general de adultos experimentará un episodio de dolor de hombro en su vida. Este síndrome de hombro doloroso representa el tercer dolor musculoesquelético más frecuente después del de la columna y la rodilla. Alrededor de 10 a 25 pacientes por cada 1000 van a presentar esta afección, y el pico de incidencia está entre los 45 a 64 años de edad. El riesgo de que el dolor de hombro persista más allá de la fase aguda parece estar relacionado con rasgos de personalidad, tipo de tratamiento y factores ocupacionales. Y alrededor del 75% de los dolores de hombro se asocia al manguito de los rotadores, que está compuesto por 4 músculos que son el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. En todas las patologías existen factores de predisposición que contribuyen a que las personas puedan adquirir dichas enfermedades. En el caso del síndrome de hombro doloroso podemos encontrar antecedentes demográficos como la edad, ser de género femenino, los antecedentes de lesiones de hombro y la ocupación que desempeña la persona pueden predisponer a la presencia de hombro doloroso. Las posturas asumidas por largos periodos de tiempo se asocian con mayor frecuencia al síndrome de hombro doloroso en la población trabajadora, al igual que el movimiento repetitivo y la exposición a vibración del miembro superior durante largos periodos de tiempo contribuyen a la aparición de esta patología. Y es bien sabido que la probabilidad de presentar hombro doloroso aumenta con la edad. Como ya se había mencionado antes, las patologías y lesiones asociadas al hombro doloroso están compuestas en su mayoría por lesiones del manguito de los rotadores. Es en total un 75%, pero también podemos dividir estas afecciones por hombro doloroso sin alteración de los rangos de movimiento, en las cuales podemos encontrar lesión tendinosa del manguito rotador, enfermedad degenerativa del manguito rotador y inestabilidad articular. También tenemos hombro doloroso causado por rigidez. Aquí podemos encontrar las capsulopatías, la artrosis y el pinzamiento del manguito rotador, que es la irritación mecánica del manguito de los rotadores causada por los componentes del arco subacromial, que es la articulación acromioclavicular y la apófisis coracoides. Dentro de la fisiopatología del hombro doloroso podemos encontrar que es debida a causa degenerativa del manguito del rotador y también tiene una causa mecánica, que es igual al 25% del total de las lesiones. También podemos encontrar que en 1937 von Meyer
Se refirió a causas extrínsecas como responsables de las tendinopatías del hombro que conducen al pinzamiento. En 1972, Neer desarrolló la teoría de Meyer y describe el síndrome de compresión. Y la teoría intrínseca hace referencia a una degeneración del tendón vinculada a la edad y a la presencia de zonas de hipovascularización dentro de este. A la hora de hacer una anamnesis, debemos realizar una historia clínica, donde se incluyan sus datos como nombre, edad, sexo, religión, estado civil, dirección, fecha de nacimiento, entre otros. También debemos identificar el motivo por el cual el paciente acudió a un servicio de salud y la historia propia de la enfermedad que está cursando actualmente el paciente. Cómo comenzó, dónde comenzó, hace cuánto lo padece, etc. También debemos hacer la identificación de los antecedentes, como el lugar donde trabaja, qué actividades desempeña, qué tratamiento está recibiendo para su padecimiento y cuál es su estilo de vida, si realiza ejercicio, si duerme a sus horas, qué come, entre otros. Las preguntas que se le realizarán al paciente en relación al dolor que está experimentando son las siguientes. ¿Dónde duele? Las lesiones del manguito rotador tienen un dolor difuso, profundo, anterolateral y tienden a irradiarse hasta la deltoidea. Hay una inflamación severa cuando hay una irradiación hacia inferior del miembro superior. Y una disfunción acromioclavicular produce una irradiación a la zona cervical. ¿Cuándo duele? Estas enfermedades inflamatorias producen dolores nocturnos a la mitad de la noche y pueden causar imposibilidad para dormir del lado afectado, y durante el día pueden causar dolor por una causa mecánica. El cómo duele. El dolor agudo o punzante de causa tendinosa o capsuloligamentosa, y el dolor difuso puede ser a causa de un hombro artrósico. El cuánto duele. Para ello podemos usar cualquier escala de valoración del dolor, por ejemplo la escala EVA, que se divide del 1 al 10. El por qué duele. Se trata de determinar la presencia de factores que expliquen la aparición del dolor. Puede ser a causa de un traumatismo, movimientos y posturas reiterados o a causa del trabajo o actividad física. También debemos estar al pendiente y preguntarle al paciente qué alivia el dolor. Debemos averiguar cuáles son las posturas con las que disminuye ese dolor y evaluar la eficacia de la medicación e infiltración. También debemos ver qué exacerba el dolor. Permitirá conocer una lista de movimientos considerados por el paciente como desencadenantes o agravantes del dolor, los movimientos bruscos especialmente o la rotación y abducción del hombro. La exploración del paciente iniciará con una evaluación postural. Dicha evaluación se hará con el paciente con el torso y piernas descubiertas. Se usará un top en caso de que sea mujer y además este debe estar descalzo o descalza. Se hace la evaluación frente a un espejo que pueda captar todo el cuerpo del paciente. Este deberá tener una línea plomada que divida el cuerpo en un plano sagital. Partiendo de esa línea se evaluarán las estructuras anatómicas y que éstas estén alineadas correctamente con su homóloga. Esta evaluación se debe hacer en el plano anterior, posterior y lateral para asegurar que las estructuras estén bien ubicadas y alineadas, o en su defecto, ver con qué posibles afecciones cursa él o la paciente. En cuanto al hombro doloroso, la hipercifosis está asociada a un conflicto subacromial. La hipercifosis como defecto postural lleva a la cintura escapular a una rotación medial, donde el paciente adopta una postura hipercifótica acompañada de rotación interna de los hombros, lo cual puede ocasionar que existan músculos hipertónicos. También puede llevarla a una basculación anterior. La cifosis se acompaña de una basculación anterior de la escápula, lo que puede ocasionar músculos hipertónicos. La palpación es el primer contacto físico del terapeuta con el paciente. Esta se realiza haciendo una inspección manual, haciendo uso del tacto para verificar o evaluar las estructuras anatómicas. Esta palpación debe realizarse bilateralmente, lo que quiere decir que si revisamos la mano izquierda, al igual debemos inspeccionar la derecha. Esto con el propósito de asegurarnos de que ambas estructuras están íntegras.
o en su defecto tener una guía de la región sana en contra de la región afectada. Progresivamente, la palpación se hará más fina en busca de elementos que conduzcan al diagnóstico. Las estructuras a evaluar serán las siguientes. El tejido cutáneo. En esta buscamos que la piel tenga una buena coloración y textura, que no tenga heridas o alguna presencia de hematoma. Las fascias, al igual, debemos inspeccionarlas y asegurarnos de que no duelan o de que tan adheridas están al músculo. Los ligamentos, al igual, debemos asegurarnos de que tengan o no presencia de dolor. La musculatura. Y debemos evaluar los rangos de movimiento articulares, o lo que es bien conocido como la goniometría. Dentro de los músculos a evaluar, encontramos 4 principales, que son el supraespinoso. Este se palpa con el hombro en extensión justo en el borde anterolateral del acromion. El infraespinoso se palpa en el borde posterolateral del acromion con el brazo en ligera flexión y rotación medial. El deltoides en posición neutra. De preferencia el paciente debe estar en sedestación, con una técnica de pinza rodada. El trapecio en sus fibras superiores se palpa en decúbito lateral, antepulsión del hombro en 90 grados y flexión del codo también a 90 grados. Se aplica la resistencia por encima del codo y el paciente hace una abducción horizontal de hombro. Otros músculos a evaluar son el esternocleidoccipitomastoideo, elevador de la escápula, estabilizadores de la escápula, paravertebrales, romboides, esternocostoclavicular y la integridad de la clavícula. Buenas tardes. Por esta ocasión no conseguí un paciente real, por lo cual este oso de peluche simulará que es un ser humano. Para evaluar la musculatura se hará en 3 posiciones. La primera es en sedestación. Colocaremos al paciente en sedestación y evaluaremos 3 músculos, el supraespinoso, el infraespinoso y el deltoides. El supraespinoso se palpa el hombro en extensión, que es así, y justo en el borde anterolateral del acromion. Localizamos el acromion y ahí es donde localizaremos al supraespinoso. Para localizar al infraespinoso, se palpa en el borde posterolateral del acromion y el brazo debe estar en una ligera flexión y rotación medial. Ahí es donde podremos localizar y palpar al infraespinoso. Y para localizar al deltoides, el brazo debe estar en una posición neutra y el paciente debe estar en sedestación. Y con una técnica de pinza rodada, nosotros localizaremos al deltoides y lo examinaremos todo. La siguiente posición es en decúbito supino. Aquí nosotros vamos a evaluar el esternocleidoccipitomastoideo y vamos a evaluar la integridad de las clavículas. ¿Cómo se evalúa el esternocleidoccipitomastoideo? Le pedimos al paciente que por favor lateralice su cabeza y nosotros colocamos la mano en el rostro y le pedimos al paciente que haga una fuerza hacia el lado contrario. Entonces el esternocleidomastoideo se marcará. Para evaluar las clavículas, nosotros nada más vamos a seguir la continuación de estas mismas y asegurarnos de que estén bien, de que estén en su lugar, que no estén descuadradas, que no tengan dolor o algún tipo de... En la posición de decúbito prono vamos a evaluar lo que son las fibras del trapecio, las fibras superiores del trapecio. Vamos a igual hacer una técnica de pinzado rodado y ver que no exista dolor, algún tipo de contractura o espasmo. También podemos evaluar el elevador de la escápula. Le pediremos al paciente que suba sus hombros, los baje y ahí es donde podremos palpar el elevador de la escápula junto con los paravertebrales. La medición de la movilidad articular representa una parte fundamental en la exploración física, ya que facilita la identificación de la incapacidad y la valoración de las fases de la rehabilitación. Entonces, la goniometría se refiere a la medición de los ángulos corporales. En el hombro, los rangos de movimiento normales son los siguientes. La flexión, 180 grados, extensión, 45 grados, abducción, 180 grados, aducción, 30 grados, rotación interna, 90 grados y rotación externa, 70 grados.
Para la evaluación de la flexión, el paciente deberá estar en sedestación, en posición anatómica del brazo a evaluar. El fulcro deberá estar colocado en el acromion. La rama móvil deberá estar colocada en el cóndilo lateral siguiendo el eje longitudinal del húmero, y la rama fija deberá estar alineada con el tronco. Sus sustituciones son extensión de tronco más abducción de hombro, y los músculos encargados de esto serán el deltoides anterior, coracobraquial y supraespinoso. Para evaluar la extensión, el paciente al igual deberá estar en sedestación en posición anatómica del brazo a evaluar. El fulcro se coloca en el acromion. La rama móvil va a estar colocada en el cóndilo lateral siguiendo el eje longitudinal del húmero, y el brazo fijo va a estar alineado al tronco. Sus sustituciones serán la flexión de hombro más elevación escapular con rotación y abducción de hombro. Los músculos encargados serán el dorsal ancho, redondo mayor y deltoides posterior. Y para realizar una abducción vertical, el paciente deberá estar en sedestación. El fulcro deberá estar colocado en el acromion. La rama móvil deberá estar colocada hacia el cóndilo lateral siguiendo el eje longitudinal del húmero. El brazo fijo deberá estar alineado al tronco. Las sustituciones serán flexión lateral del tronco más elevación escapular y con flexión o extensión de hombro. Los músculos encargados serán el deltoides medio y el supraespinoso. Para evaluar la aducción, la posición del paciente será en sedestación, con una flexión de hombro a 90 grados. En el caso de las mujeres deberemos estabilizar la mama. El fulcro se encontrará en el acromion, la rama móvil en el eje longitudinal del húmero y la rama fija paralelo al piso. Sus sustituciones son la rotación del tronco y los músculos corresponden al pectoral mayor. La rotación interna, el paciente deberá estar en sedestación con una flexión de hombro y codo a 90 grados. El fulcro deberá colocarse en el olecranon, la rama móvil en el diáfisis del cúbito, y la rama fija deberá estar alineada con la vertical perpendicular al suelo. Sus sustituciones son elevación escapular con rotación hacia abajo, más flexión de tronco, más extensión del codo, y el músculo encargado de esto será el subescapular. La rotación externa del hombro, el paciente deberá estar en sedestación con una flexión de hombro y codo a 90 grados. El fulcro se va a colocar en el olecranon, la rama móvil en la diáfisis del cúbito, y la rama fija deberá estar alineada con la vertical perpendicular al suelo. Sus sustituciones son la depresión escapular con rotación hacia arriba, más extensión de tronco, más extensión de codo. Y los músculos encargados de estos son dos, que es el infraespinoso y el redondo mayor. Entre las pruebas específicas para detectar el síndrome de hombro doloroso, tenemos el Scapular Assistance Test, que consiste en acompañar los movimientos de báscula de la escápula durante la elevación del brazo mediante un empuje a la altura del ángulo inferior de la escápula. El terapeuta compensa un posible déficit del serrato anterior y de estabilización de la escápula. La prueba es positiva si el dolor reduce durante la elevación del brazo. También tenemos la Scapular Retraction Test, que permite poner de manifiesto un déficit de basculación posterior de la escápula. La fuerza se valora a 90 grados de abducción y luego se mantiene la escápula con una maniobra dirigida a estabilizar el borde medial. La prueba es positiva si la fuerza aumenta con la ayuda del terapeuta. Existen diferentes pruebas tendinosas que nos ayudarán a evaluar la integridad de estas. Entre estas pruebas tenemos la prueba del subescapular modificada por Hertel, la prueba de Napoleón, prueba de Hobbs, prueba de Paté, signo de la corneta y prueba de Speed. Dentro de las pruebas de compromiso podemos encontrar la prueba de compresión de Neer y Welch, la prueba de Hawkins, la prueba de Yocum y el Z-test. En la imagen podemos apreciar una muestra de lo que es la prueba de Yocum. A continuación veremos un poco más de esta prueba.